Are you listening? Bienvenido, profe Fran Perlo. Un gusto tenerte acá en La Utopía, un estratega que ha venido pues a aportar muchísimo a nuestro balompié. Me gustaría empezar dándote el caluroso saludo y que nos cuentes, ¿no? Que me cuentes sobre tu inicio como entrenador, dónde empezó esto, en qué momento dijiste esto es lo que quiero hacer y que nos cuentes un poco de ti desde esa parte inicial. Bueno, no, un gusto estar en tu programa. Siempre estoy ahí, bueno, revisando un poco las redes y veo las notas que has hecho Claro. y bueno, tenía esa curiosidad de estar. Así que bueno, agradecido por la oportunidad. Tengo 33 años, soy nacido en Venezuela, llegué a Panamá en el año 2015. Como todo niño chiquito que juega fútbol, su pasión y su objetivo era llegar al fútbol profesional. Eh, a medida que iban pasando los años, se me iba alejando esa oportunidad y bueno, me empecé a preparar rápidamente como entrenador con una edad muy joven. Tenía yo no 20 años, 18, 19 años y ya tenía los cursos y ya estaba graduado como técnico. Así que bueno, esta carrera empezó muy temprano, o sea, no es una edad habitual para que un entrenador arranque, pero bueno, empecé con los más chiquitos, con las categorías más pequeñas y así fui haciendo carrera. Y bueno, ya hoy por hoy tengo casi 13 años ya en este tema de la dirección técnica. Profesionalmente estoy desde el 2013 en Venezuela, que hice 2 años como asistente en el profesional y en el 2015 acá en Panamá, que arranqué como entrenador principal. Fran, te quería preguntar justo por eso, porque el que empieza entrenando usualmente lo hace así, no empieza con los niños chiquitos, pasa por categorías infantiles, etcétera, y luego entonces decide si dar el paso al fútbol profesional, otros deciden quedarse como formador. Y me llama la atención que tú, bastante joven, recaes al fútbol profesional y preguntarte en ese sentido si siempre lo tuviste claro, que querías esa área, que querías competir, que querías fútbol de alto rendimiento, o dónde fue que encontraste, ¿no? Sí, bueno, como te digo, mi sueño era jugar fútbol y una vez bueno, que como que ese sueño se me alejaba, de alguna manera quería seguir estar ligado al fútbol. Encontré en este deporte mi pasión, hoy por hoy mi vida, y quería seguir estando pues ligado al deporte, al fútbol como tal. Y creo que la manera fue la director técnico, porque además también en su momento me vi cierta vocación como para entrenar, como para liderar, en este caso, en ese momento, pequeños grupos de niños. Empecé a estudiar para hacerlo todo un poco más formal y bueno, gracias a Dios, hoy, como te digo, tengo una carrera de entrenador ya de varios años. Como entrenador profesional, los clubes en los que has estado, me gustaría preguntarte, obviamente yo sé que de cada experiencia uno aprende en diferentes contextos, pero si existe algún punto de inflexión en tu carrera, algún momento en donde dices, bien, esta es mi forma de llevar el trabajo. Sí, bueno, ya en el profesional, yo ya había tenido experiencia con 6 torneos cortos en Venezuela como asistente. Y bueno, había visto varias ya ideas de trabajo, modalidades de entrenamiento, que algunas no las compartía, otras sí, pero de todo fui agarrando un poco. Pero bueno, me toca dirigir en Panamá, que cada país tiene sus ideas, tiene su cultura, tiene sus maneras, y no era lo mismo que en Venezuela. Entonces tuve que, lógicamente, que yo adaptarme al fútbol nacional panameño, porque si lo hacía al revés o que mis equipos se adaptaran a mí con una idea distinta, con un método distinto, seguramente se iba a ser mucho más lento y mucho más pesado. Para hace 5 años, 6 años, yo era un entrenador. Si hoy por hoy soy joven, imagínate Claro, 6 años atrás. claro. Entonces, bueno, o tuve, junto con mi cuerpo técnico, que reinventarnos para poder calar bien en el fútbol nacional. Y en ese sentido, la capacidad de adaptación, ¿cuál crees que ha sido la clave, ¿no? Para conseguir los éxitos que has conseguido hasta acá? No solo en CAI, porque si echamos un poquito hacia atrás, en Costa del Este jugaste finales, semifinales, luego en Leones también. O sea, que siempre has estado en grupos ganadores que has podido formar. ¿Cuál crees que es la clave en tu trabajo? Hay algo
que en el fútbol tú tienes que hacer llave con los jugadores. Si no hay una llave con los jugadores, si no hay un buen camerino, si no hay un buen vestuario, es muy difícil. Después tendrás equipos que jueguen bien, otros que no jueguen tan bien, pero si el equipo entiende lo que uno les pide, si hay una idea homogénea entre jugadores y entrenadores y todos apuestan a lo mismo, seguramente las cosas van a salir bien. Te repito, yo tenía una edad, 26 años, en ese momento. No era habitual que un entrenador dirija con esa edad. Con esa edad un jugador tiene ya 6 años jugando profesional. Correcto. Yo ya era técnico, entonces tenía que adaptarme a las canchas, al estilo, a los jugadores, conocer gente. A ver, me tocó dirigir jugadores con 10 años más grandes que yo. Y si dentro de esa situación y de ese círculo uno no se adapta, podía haber durado muy poco mi paso por el fútbol de Panamá. Claro, y eso es dificilísimo hacerlo, como dices, tenías jugadores que son mucho mayores, o sea, de repente algunos Sí, importantes o de algún renombre. ¿Cómo haces para formar ese grupo para que sigan tu idea siendo joven y que todo se dé, ¿no? Porque otro dice, no, este que me va a venir a decir, yo le llevo mucha más edad. tal cual como me lo estás diciendo me pasó. Creo que he tenido varias etapas de entrenador en Panamá. Te soy sincero, una vez que has ganado, es mucho Claro, más fácil convencer. Convencer, digo, de la buena manera, ¿no? por A un supuesto. jugador, a un grupo. Creo que la parte más difícil que me tocó fue cuando dos partes difíciles, te las cuento. Una con Costa del Este, que fue, o sea, mi debut, esos primeros entrenamientos, que te digo que todavía era muy joven, no me conocía nadie, llegué de la nada, todo el mundo se preguntaba quién es este, de dónde salió, este tipo va a ser nuestro entrenador. Mm. Entonces, de ahí, intentar liderar o intentar convencer a un grupo de jugadores, bueno, no fue del todo sencillo, había que irlos, pues, ganándotelos poco a poco, que ellos sepan que sabes lo que estás hablando, que entiendes el deporte, que los trata con respeto. Pero el jugador a veces de fútbol no es fácil. Son 30 jugadores, todos con una cabeza distinta, todos piensan distinto, todos actúan, hablan distinto, entonces fue difícil. Pero ese mismo torneo, Costa del Este nunca había jugado una semifinal en su historia y ese torneo jugamos la semifinal. Entonces ya, claro, el inicio del siguiente torneo era mucho más fácil, más accesible y ese torneo salimos campeones. Y después la primera oportunidad en primera, que me toca llegar acá y con figuras como José Guerra, como el Cholo Torres, como Gustavo Bolívar, Jorman Aguilar, Abdiel Ayarza, Omar Brownie, o sea, un equipo pesado en cuanto a nombres, un equipo con mucho liderazgo, y bueno, también entrar en el circuito de primera división, sabía que solo iba a tener una oportunidad y que me la tenía que jugar, y ese primer torneo en primera salimos campeón. Sí, definitivamente que la manera como más fácil, por así decirlo, aunque no es fácil, de convencer en esa circunstancia es a través del ganar. Y me llama la Sí, atención y lo traigo a colación, que lo conversé también con el profe Gustavo Avendaño, que pasó por aquí, que él me sí, decía, me comentaba que para un entrenador a nivel profesional que no jugó y no tuvo esa influencia, la manera de convencer era el conocimiento. Obviamente que al principio quizás ibas a tener situaciones, pero que totalmente. el jugador a medida del paso de la interacción y que vaya conociéndote, es a través del conocimiento y también diría yo que de la perseverancia y de la convicción que uno tenga en uno mismo, porque tú bien, en el momento en que te encontraste en tu inicio con estas circunstancias, tú bien pudiste bajar los hombros, decir, mira acá, esto no es lo mío, pero ahí como que salió, ¿no? Esa capacidad de liderazgo que te tiene en donde estás hoy en el presente. Yo te dije la de ganar porque es mucho más sencillo después hablar, Claro, pero sin duda, si te toca hablar delante de un grupo y no sabes de lo que estás hablando, el jugador te hace una radiografía al instantánea, instante, claro. totalmente. Este tipo no sabe lo que habla, no tiene idea. eh, y si ese momento no sales vivo de ese momento, seguramente hasta ahí, o sea, o tu carrera de entrenador va a ser muy corta o tendrás mucha suerte. Claro.
Frank, aparte de tu carrera como técnico que me dices que estudiaste, académicamente te preparaste en alguna otra área ligadas al fútbol, fisiología, educación física, algo de esos conocimientos. Sí, poco, o sea, realmente he dedicado casi todo mi tiempo en cuanto a los estudios a prepararme como entrenador, pero eso en cuanto a la licencia. Pero Claro, después sí he hecho muchas pasantías presenciales en Argentina, en equipos profesionales de Venezuela. Eh, Hice un curso en Argentina también de especialización técnica. Tengo un curso con Mebol en Colombia. Y bueno, cuando haces un curso de entrenador, por ahí atacas todas las ramas, claro. no de manera tan directa, pero das un repaso por ahí, por la salud física del jugador, por la parte física, por la parte de fisioterapia y bueno, me ha tocado asistir a esos cursos en los cuales dictan un poco de todo. Pero es importante, ¿no? Porque el entrenador, sobre todo en el inicio y de repente, dependiendo del contexto, tienes que manejarte a estas áreas, saber de todo un poco. Totalmente. El técnico no solo maneja 23, 25 jugadores, después tiene que manejar un cuerpo técnico que hoy por hoy en el fútbol mundial son de 10 personas y tiene que saber un poco de salud, tiene que saber de preparación física, tiene que saber de rehabilitación, tiene que saber de fisioterapia, tiene que saber De de todo, utilería, de claro. todo, porque si no estás informado y empapado un poco de todo, es difícil después manejar a tu gente. Preguntarte por algo que es muy latente ahora en el fútbol moderno, el rol de un psicólogo dentro de los cuerpos técnicos. ¿Trabajan con alguno en CAI? ¿Has trabajado con alguno en tu carrera? Y tú qué posición tienes con respecto a esto? Porque se respetan todas, claro, y sé de entrenadores que se sienten por ahí incómodos con la presencia de ese rol, que prefieren ejecutarlos ellos. O sea, tú, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de esto? No, a mí me encanta, me encanta. Siempre he intentado trabajar con psicólogos y si no un psicólogo, un coaching deportivo. Claro, En Venezuela siempre trabajé con uno, gracias a Dios siempre tuve esa posibilidad. En Panamá se me ha hecho un poco difícil eh, tenerlo dentro del cuerpo técnico, pero cuando se ha sido requerido, junto con los otros equipos también los que he dirigido, hemos tenido para momentos por ahí límites, jugar una final, una semifinal o revertir una serie de semifinal. Hemos trabajado con el psicólogo, pero yo recomiendo que el psicólogo hoy por hoy tiene que ser parte de tu cuerpo técnico, como lo es un asistente o como lo es un preparador de arquero. Tiene que ser parte de tu cuerpo técnico, estar en el día a día eh, con el equipo para así saber manejar las situaciones. claro, y yo creo que como dices, se hace necesario porque la época actual tiene un poco más de presión para los jugadores, ¿sabes? Este tema de que estén tan expuestos, que el fútbol sea tan, como la vida misma, que sea globalizado, que por ahí hay presiones que antes no existían, entonces esta figura es vital, creo yo, ¿no? No solamente como para gestionar el tema en la Mil por cancha, ciento. sino todo lo exterior que hoy por hoy rodea el argot futbolístico. Por ahí el psicólogo, sí, en el trabajo futbolístico como tal, por ahí no entra Claro. mucho, pero él te ayuda a limpiar la cabeza de cualquier situación para que tu rendimiento futbolístico sea mayor. Y eso a veces es muy importante. La cabeza juega siempre, juega más que los pies. Si la cabeza no estás bien, por ahí los pies no responden. Entonces Por supuesto. hay que ponerle atención a eso. Sí, porque el fútbol, fiel creyente a lo que dice Valdano, es un estado de ánimo. Y preguntarte, Totalmente. eso en la parte de los jugadores, pero tú como entrenador, Frank, ¿cómo te gestionas? Porque lógicamente, de repente, como dicen por ahí, creo que es bien cierto el tema de que por ahí es una posición que se pasa muy solo o todo se gestiona muy solo. ¿Cómo te regulas para llegar al día siguiente de una derrota, de una mala racha? Para tener entonces el ánimo y de motivar, ¿no? ¿Me entiendes? Porque obviamente tú tienes que hacer esto también. No, bueno, amo mi trabajo, realmente a veces creo que soy un poco obsesivo con mi trabajo porque, como te digo, me tocó, a ver, te explico, me tocó primero ser muy joven
y a veces en los jóvenes no se cree mucho. Entonces sabía que solo tenía una bala para y tenía que saber usarla. O sea, si perdía esa bala iba a ser muy difícil que tuviera alguna otra oportunidad. Primero por ser extranjero, segundo porque como te digo, prácticamente fui un paracaidista que llegó de la nada y si no te va bien, chao, te borran. Así es. Entonces, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, por ahí lo fui manejando distinto, lógicamente fui creciendo, fui madurando un poco, entendí un poco más la profesión, derivé también o delegué también ciertas situaciones, que eso también suele suceder. Eh, y bueno, como te digo, creo que entender la profesión más que todo, porque a veces de la obsesividad a veces uno no saca tampoco nada bueno. Quería Claro, ver 70 partidos diarios no sé, de Plaza Amador. Y a veces con ver dos te sirve también. por supuesto. Entonces hay que poner también las cosas en una balanza y dedicar tiempo a otras cosas. Porque eso es como lo que te da el equilibrio para tener la capacidad de gestionarte, ¿no? Obviamente, si descuidas otras áreas que son vitales dentro de la vida de cualquier ser humano, por ahí No, total. te puedes Yo tengo una desconectar. niña de hoy. Ahí cuando empecé la carrera no tenía hija. Hoy tengo Claro, una bebé de 2 años y quiero estar todo el día con ella. claro, Entonces por ahí también ya hoy por hoy ciertas cosas cambian claro, canalizas mejor otras cosas, o sea, ya es distinto. totalmente. Preguntarte tú, porque opiniones externas pueden haber muchas, yo puedo tener mi perspectiva que te la comparto ligado. Pero tú mismo, ¿cómo te defines como entrenador? Ya me mencionas que en un inicio fuiste un poco obsesivo con la tarea, amas tu profesión, pero ¿cómo te defines tú como entrenador, como estratega? Yo desde el exterior te veo como un gran entrenador, obvio, con éxitos, muy detallista. Me parece que te fijas mucho en los detalles y que sacas rédito de eso. Y por ahí mismo que me cuentes cómo te defines y más o menos qué fútbol le gusta a Fran Perlo, cuál es tu idea, tu estilo. Y yo creo que detrás del Fran Perlo, hoy por hoy técnico, está mi equipo de trabajo como cuerpo técnico. Muchos o son nuevos o con otros tengo trabajando 6 años. Y creo que siempre un técnico tiene que estar rodeado de gente que sea fiel a ti. A ver, fiel desde el sentido eh, que respalde tu trabajo, que vaya contigo siempre a muerte, que sea fiel a tu estilo, de ir siempre espalda con espalda, hombro con hombro. Eso también va a sacar bastante rédito. Después de una manera futbolística, como te dije ahorita, me gusta ver mucho el rival, me fijo mucho en el rival, en lo que ellos pueden presentar y en base a eso, pues armo los partidos. Después, en cuanto a características, me gusta que mis equipos no jueguen todos los partidos igual, no todos los partidos, creo yo, se deben jugar de la misma manera. Uno no puede jugar igual en Colón de visitante que en el Rommel, perdón, o en el Muquita de local, contra Tauro, por dar un ejemplo. Creo que todos los partidos son un menú distinto, sin perder la esencia de que me gusta atacar, de que me gustan extremos por fuera rápido, que me gustan dos volantes 5 con criterio de quitar y entregar, y que los 9 se dediquen a desordenar a la defensa rival y a marcar goles. Claro, Y después el, el fútbol no tiene cosas distintas, creo que lo complicamos nosotros mismos. sí, es cierto. Pero, pero bueno, eso también se va a ir, se va aprendiendo. Y me llama la atención porque era más o menos lo que yo percibía y se nota precisamente que tienes esa maleabilidad o esa capacidad de adaptar en función de rivales, de situaciones. Y creo que prueba de ello fue la final última que ganó Calle en ese planteamiento contra San Francisco, que hiciste algo diferente Sí, de lo que el equipo venía haciendo y a todo el mundo lo tomó por sorpresa y salió, o sea, realmente neutralizaste a San Francisco, bueno, el equipo neutralizó a San Francisco y salieron campeones. ¿Cuál fue tu idea en ese partido, Frank? bueno, gracias a Dios salió, porque por ahí puedes pensar lo mismo y que no te salga bien. Ese Claro, día, gracias a Dios, el sistema que utilizamos rindió y
y creo que, como tú dices, neutralizamos bien al Sanfra. A ver, nosotros generalmente, o todo el torneo, jugamos 4-4-2 o 4-2-3-1, dependiendo Claro, si estaba Fajardo o si estaba Stephen. Si estaban los dos, jugábamos con los dos en punto. Ese día yo sabía que tanto Martín por izquierda como Palacio por derecha son jugadores que suben mucho al ataque, que si se les da mucho espacio te lastiman, te lanzan centros y no hay necesidad de llegar hasta raya final para lanzar centros. Y ellos tenían un poderío arriba con Catuy importante. Y después, pensando también en Chen y en Miller, si nosotros le poníamos un tercer jugador detrás de Stephen y detrás de Fajardo, podíamos lastimarlos también. Y la idea de los tres atrás es más que todo para poner a Vence y a Mameluco cerca de Martín y de Palacios para que claro. también ellos se preocuparan un poco por marcarlos y contener Un poco más las arriba. subidas de ellos. Claro, claro, Correcto. Entonces, pero bueno, sabíamos que era un riesgo porque es un solo partido y de ese día salió un campeón. por supuesto. Eh, Nosotros, te digo, jugamos solo 45 minutos en todo el torneo 3-5-2, que fue el primer tiempo con Sporting. De resto no lo habíamos ensayado, no lo habíamos jugado, sino hasta esa semana de la final. Y, y bueno, por ahí, como te digo, lo probamos, salió bien y celebramos. Y también los jugadores llevaron a cabo el plan excelente. Sí, 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 No hay buen técnico sin los jugadores. Y total. no me estoy dando flores a mí, lógicamente, pero, pero creo que ese día los chicos hicieron un partido increíble. No, bárbaro. Me gustó verlo porque obviamente se salió del guión y sobre todo, como dice, o sea, fue un riesgo asumido en una final, que lo más por ahí sensato es que tú digas, ok, yo una final voy a jugar lo que más he practicado, lo que más sabemos hacer, o los automatismos bajo cierta distribución, Claro, pero nada, el equipo salió convencido y lo ejecutó y bueno, hoy en día es el bicampeonato para Fran Perlo a través de ese riesgo, ¿no? totalmente, sí. Es como tú dices. Además, ese día jugó titular, o sea, ese día también tomamos la decisión, pues, Palacio venía jugando todos los partidos, Alexis, ¿qué? Alexis Palacio venía jugando todos los partidos, ese día me tocó dejarlo de suplente. Rafa Águila venía jugando todos los partidos y por decisión más que todo táctica me tocó dejarlo de suplente, entonces el sistema por ahí también cobró unos nombres habituales que Claro, fueran al banco de suplentes. Entonces, bueno, eso también era riesgo, claro. porque si te tocaba perder, te iban a decir, ¿por qué sacaste a Palacio? ¿Por qué sacaste a Rafa? Hay algo que en el fútbol no se puede ocultar, cuando gana eres bueno, cuando pierde eres malo. Totalmente, pero ahí también rescato el concepto de un equipo, de un colectivo, porque como dices, es un buen detalle que mencionas, sacrificas a dos hombres habitualmente titulares y los que ingresan cumplen el rol y hacen la labor que tenían destinadas en una final, entonces eso es un equipo que campeona, ¿no? Totalmente. Bueno, hay que estar preparado. En el fútbol tienes que estar preparado para entrar y jugar 5 minutos como para Claro. jugar los 90. Y Fran, después de 5, bueno, ya casi 6 años de tu travesía por acá en el balompié nacional, de todo lo que has vivido, ¿cuál es tu perspectiva de nuestro fútbol y de los jugadores, de las características, ¿no? Creo que Panamá tiene que seguir creciendo como país exportador de futbolistas. Yo creo que a la larga eso va a ser la mayor rentabilidad que van a tener los clubes, poder poner a jugadores en el exterior, bien sea préstamo o intentar alguna venta, porque es la manera, creo que, o la única manera de que hay de que los equipos se hagan autosustentables y por ahí poder Claro, mejorar sueldos, poder mejorar canchas de entrenamiento, poder equipar mejor a los equipos o que algún equipo haga una sede privada para poder entrenar, así como la tiene el CAI. claro. Y es la manera de ser autosustentable. Vamos a ver ahora, hoy por hoy, cómo sale esto de la liga nueva con dos equipos divididos en dos grupos. Eso masifica el fútbol. Lástima que estemos en una etapa de pandemia, que la gente no puede ir a la cancha porque realmente en el interior la gente se suma a sus equipos, tanto en Veragua
como en Azuero, como en Chiriquí, y bueno, es una lástima que la gente no pueda asistir a los estadios, pero esos dos equipos nuevos no nuevos, estos nuevos eh, escuadras que van a competir en primera, sin duda le van a dar, o deberían de subirle el nivel a la liga. Son detalles importantes totalmente. Y hablando un poco más del jugador en sí, Fran, te doy una opinión personal y que tú me digas si la compartes o no. Considero yo que de repente lo que impide un poco la masificación esta que hablas de que los jugadores vayan al extranjero más en mayor volumen y no solo que vayan, porque ahora es que se están yendo y se están quedando, pero por mucho tiempo han ido y regresan muy rápido, son muy inestables, juegan un semestre en un lugar, luego pasan a otro. Entonces creo que esa inestabilidad no ayuda. Y yo encuentro que una de las razones que quizás pueda ser es por ahí la falencia que tiene el jugador panameño en la parte táctica o de atención o de detalles, de la capacidad de fijarse dentro del partido y creo que eso en el fútbol moderno es importantísimo. Importantísimo, pero a ver, ese error lo vas a conseguir mucho en los equipos de élite o los equipos de primera, de segunda, Claro, si en las categorías menores no se ataja o no se aprenden ciertas situaciones. O sea, a ver, yo tanto en Venezuela como en Panamá he recibido jugadores en el profesional que por ahí no saben dar un golpeo de cabeza claro. o, o no sé, un pase largo. O sea, cuando el profesional es porque es profesional en lo que hace. O Por sea, que supuesto. la mayoría de las veces de las cosas que hace tiene que hacerla bien. Entonces, y aquí hablo de no soltar una marca en un corner, aquí hablo de dar un pase a 5 metros, como lo puedes dar bien a 45, eh, mil situaciones que se tienen que trabajar lógicamente en las categorías menores. Y en las categorías menores decir, este jugador ya está listo para debutar en primera porque cumplió y pasó todas las pruebas y bueno, aquí se lo entrego al profe de la primera para que debute cuando él quiera. Pero hay cosas que lastimosamente en fuerzas básicas no se Claro, trabajan o jugadores que se pierden y después, claro, como el jugador panameño individualmente es muy bueno, tiene un biotipo muy bueno, tiene una estructura, un biotipo muy bueno, por ahí se cubren muchas cosas, pero si uno es muy minucioso, puede llegar a entender de que hacen falta también muchas cosas por trabajar. claro, coincido que es un tema que debe realizarse desde la formación, ¿no? Obviamente cuando llegas arriba y tienes como esas Claro. carencias dentro de tu proceso es mucho más complicado. Básicamente estructurarlo, ¿no? Como bien mencionas. Y te iba a comentar, Frank, la actualidad del CAI, tu actualidad, cómo veo que han salido jugadores importantes, nuevamente te toca como por ahí rearmar un grupo a lo Marcelo Gallardo, que lo ha hecho varias veces y rinden, compiten los equipos. ¿Cuál es la actualidad? ¿Cómo ves el futuro al corto y mediano plazo? Bueno, sí, el CAI hoy por hoy va a pasar por o está pasando ya por una reestructuración de jugadores. Se fueron muchos jugadores a préstamo y otros jugadores que se fueron al extranjero. En el equipo tenemos muchos jugadores que van a tener su primera oportunidad en el profesional y que deberían de ser constantes si se los ganan. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de salir campeones en diciembre y hoy por hoy eh, podemos hacer esta inclusión de muchos jugadores reserva para que empiecen a hacer bien en el equipo profesional y dependiendo de este torneo veremos cómo se arma el equipo para el torneo que viene, para el segundo semestre, que está la Conca Champions. Uno apunta, ¿no? a seguir porque el CAI ya ha hecho muy buenas representaciones. Toronto, Kansas Sí, City, Saprissa. ¿Cómo, total. cómo viviste eso, Fran? Esas utopías de que el CAI haya podido generar esos resultados. Mira, hasta ahora ha sido las victorias que más me he disfrutado en mi vida, Claro, eh, por encima de las finales. Creo que los logros a nivel internacional toman más dimensión eh, en el tiempo. Hoy por hoy mucha gente recuerda ese juego con Toronto, ese juego con Kansas City,
los buenos 2 partidos que le hicimos a Saprissa, que terminó siendo el campeón y con nosotros sufrió los 2 partidos. Eh, Realmente eso me llena de mucho orgullo por el grupo que compitió en esos 2 torneos, por cómo competimos, por cómo en muchos Total. partidos fuimos mejores que ellos. Tuvimos que ir a jugar a Toronto. No te puedo explicar el frío. Muchos jugadores jamás habían estado en frío. Entonces, superamos muchas cosas. Además, trascendimos en el torneo, que mucha gente no Sí, confiaba total. en nosotros, no apostaban ni $1 por nosotros y nosotros pudimos pues pasar una fase en Conca Champions y colocarnos entre los 8 mejores. No, no es para menos que hayan sido las victorias que más has disfrutado y quisiera comentarte algo de una en lo puntual que creo que quizás pueda haber sido la más llamativa. El 4-0 a Toronto aquí en el Muquita daba la impresión de que ese día no solo lo que pensaste, o vi por ahí que la idea era un poco ahogar a Bradley, entre otras cosas, aprovechar la velocidad, salir y contragolpearlos, pero una cosa es plantear eso y otra cosa es que lo plantees y que el equipo esté en una especie de estado de flow, porque era como que todo le Sí, salió acá, todo, todo. sí, tú lo dijiste ahorita con una frase de Valdano, que el fútbol es muy emocional. Claro, Eh, y sin duda ese día influyó mucho ese carácter. Eh, Nosotros podemos hacer un partido táctico perfecto, pero después si de la cabeza no estás bien, claro, por ahí en el minuto 89 se te escapa uno y hay un gol. Y no te sirvió de nada todo lo que hiciste en los otros 88 minutos. Ese día creo que salió un partido redondo, desde los goles, todo. desde todas las disposiciones tácticas que hicimos, desde como tú dices, desde contragolpearlo, porque creo que ir mano a mano con ellos siempre íbamos a correr en desventaja. Y nosotros decidimos esperarlos un poco y salir muy rápido, tanto con Cito como con Romis, como con Juancito y Jorman, que son jugadores rápidos, y los podíamos lastimar. Salió todo muy bien y creo que, bueno, uno plantea un partido para ganar, pero ya ganar un partido Claro. 4-0 en una etapa de octavos de final de Conca Champions, yo creo que ya era el logro máximo. ¿Pudiste dormir esa noche, Frank? No, nada, nada, nada. Nada. Además que ese día ya todos decían que estamos en cuarto de final y yo no me confiaba ni por un segundo. Por un segundo. Recuerdo que en Toronto, Toronto salió, o sea, a comernos vivos. Los primeros 20 minutos consiguen el gol y yo dije, no, todavía queda demasiado tiempo. Claro. Tenemos que acomodarnos mejor porque si no vamos a sufrir. Y bueno, pudimos alargar el cero lo más que pudimos y en un despeje el Cholo que corre Brown y empatamos y bueno, ahí creo que terminó la serie. Sí, porque era fácil caer en el exitismo o relajarse por el resultado y precisamente ese grado de tensión y era No, necesario. sí, no, había que mantener los pies en el suelo. Así como nosotros le hicimos 4 goles, ellos podían hacernos 4 goles a nosotros. Claro. Entonces, había que mantener los pies en el suelo y trabajar el segundo partido mejor que el primero. Fran, una referencia, porque oye, yo creo que todos en la vida, en el ámbito en el que nos desarrollamos, creo que es viable que nos fijemos en alguien que esté en un lugar idóneo donde quisiéramos vernos. En esa pregunta, una referencia como modelo de entrenador, ¿te fijas en alguno en especial? ¿Tienes predilección o buscas de todos y te enriqueces, ecléctico, por así decirlo? Me gusta mucho el fútbol sudamericano. eh, como venezolano, la Copa Sudamericana, Copa América, ver a las selecciones en Sudamérica, la Libertadores, por ahí el fútbol de la liga local. Me gusta ver mucho fútbol sudamericano y sí me fijo en dos. Me fijo en un venezolano que se llama Daniel Faría, es el hermano de César, que fue hoy por hoy el entrenador de Bolivia, Claro, que hoy dirige en Deportivo La Guaira en Venezuela, y Gallardo de River, que tiene esa cualidad de rearmarse a cada rato, tiene esa cualidad de siempre hacer equipos competitivos, le sacan 5, compite ese equipo, le sacan 6,
compite ese equipo. Le sacan 2 en pleno torneo y compite. Entonces, creo que esos 2 son como mis referentes en el puesto. Mira qué coincidencia, porque ahorita en broma y en serio te hacía como la analogía con Gallardo en el tema este de la cualidad que le mencionas, Sí, que la veo en ti, guardando las proporciones, lógicamente, River Plate, el fútbol panameño, sí, pero claro. que igual se puede denotar y resulta ser que lo tienes como referencia. Me gusta más Boca que River, eh, pero no, lo de Gallardo es algo Sí, increíble. sí, sí, ¿no? Y el tema por cuántos años, ¿no? Porque, o sea, de repente si son por ahí 2 años, que es bastante igual, y rearmas equipos, pero van 5 años, 6 años. 6, para que Gallardo tiene a River prácticamente en la cima del fútbol sudamericano, entonces, No, total, lo total. hablo, No, hoy por hoy debe estar en fácil, dentro de los mejores 3 sí, entrenadores del mundo. por O supuesto, por sea, supuesto. sin lugar a dudas. Por supuesto. Y hablando de eso, Frank, obviamente me imagino que sueñas, que no te pones topes. ¿Dónde te gustaría verte? ¿Dónde piensas que puedes llegar? Europa, por mencionar algo, Sudamérica. En ese sentido, ¿no? ¿Tú tienes algún objetivo fijado? Uno de mis objetivos es dirigir en mi país, dirigir en Venezuela. Creo que el fútbol venezolano hoy por hoy es realmente competitivo, la selección es competitiva, y el fútbol local ha crecido muchísimo. Eso como, más que todo como, es un objetivo nacionalista. Claro, Soy nacido allá, empecé en el fútbol profesional de allá, me gustaría pues en algún momento, si se puede o si se da la oportunidad, dirigir en mi país. Después, como objetivo, me gustaría dirigir la Copa Sudamericana, la Libertadores. wow, Equipo no tengo un equipo en especial, porque te digo un equipo y es como decirte un sueño. claro. Ni no digo que sea imposible, pero por ahí los técnicos que no jugamos fútbol a nivel profesional siempre, o creo que estamos destinados por ahí a empezar en clubes de no tanto nombre, ¿no? Sí. Eh, entonces, entonces, bueno, lo importante es que haya trabajo. Frank, en ese sentido un poco también, o sea, se ha hablado mucho por tu capacidad, por tus logros, de la posibilidad de que en algún momento, por lo menos a la opinión pública, le gustaría verte en un tema selección, en alguna categoría. Obviamente, me imagino que también te gustaría, pero hay diferencias entre ser seleccionador y ser entrenador, ¿no? De un equipo. Sí. ¿Son diferencias que no hacen mella en ti o si tienes alguna predilección hacia el puesto de No, entrenador? bueno, a ver, lógicamente ser entrenador de una selección o de un club cambia mucho. Claro, Por ahí ser entrenador de un club, estás a diario con el equipo todos los días, prácticamente todos los días de la semana. Por ahí ser entrenador de una selección, tendrás al equipo 3 días, una vez, 2 veces por mes. Eh, y si el parate es muy largo, por ahí una vez cada 3 meses, en una gira de eliminatoria. Creo que eso es lo que cambia un poco y hay que ser bien seleccionador, como dice la palabra. Mira, hoy por hoy la selección tiene entrenador, eh, eso se respeta y creo que está pasando por un proceso de renovación importante y creo que lo está haciendo bastante bien, tanto el entrenador de la selección mayor como de las categorías menores, pero, pero siempre la posibilidad de dirigir una selección te va a seducir. No digo que sea nada más la de Panamá, creo que representar a un país y tener a un país tuyo, a un país, o dirigir a un país, o conducir a un país a tus espaldas hacia tal o X objetivo, creo que va a ser uno de los logros más importantes que pueda tener alguien. Un jugador ponerse la camiseta y un entrenador dirigir. Pero, pero bueno, hoy hablando de Panamá, hoy Panamá tiene a sus entrenadores, a sus conductores, realmente toda la suerte del mundo. Ahí conozco al profe Saúl Maldonado, el de la sub-20, que también está en el cuerpo técnico de la mayor y
sé lo gran profesional que es, lo buen entrenador que es, así que mis respetos para él. Frank, para terminar, una pregunta que me gusta hacer porque por ahí tiene mucho que ver con lo que es el carácter del proyecto, que obviamente es la pasión por la pelota, el amor que sentimos y que nos une, pero también como creo que se ve, el fútbol y la vida tienen mucho que ver, se entrelazan y obviamente uno del fútbol saca valores, saca cosas que en la vida diaria utiliza como recursos y me gusta preguntar siempre qué valores te ha aportado el fútbol en tu vida, cosas que hayas podido construir a través de tus vivencias en ese deporte. El fútbol creo que me ha dado todo. Yo no he hecho otra cosa o no he trabajado de otra cosa en mi vida que no sea el fútbol. El fútbol me dio una casa, eh, me dio una familia, eh, el fútbol me da de comer, respeto mucho mi profesión, el fútbol me ha dado amigos de hace muchísimo tiempo, eh, así que no, yo creo que yo estoy en deuda con este deporte. Y además, bueno, creo que me ha dado la fortuna también de pasar momentos muy malos. Y digo fortuna porque creo que de esos momentos Porque, eh, he aprendido mucho más y creo que también te hacen más fuerte. Entonces, de verdad que gracias al fútbol. no, que viva, definitivamente uno se identifica con todo eso que dices y definitivamente Total. así es. Y ya una ñapa para cerrar, una pregunta difícil de responder, creo yo, cuando resulta ser que la respuesta es la que me diste, que el fútbol te ha dado todo y es todo en tu vida y es lo que has hecho siempre. ¿Qué sería Fran Perlo si no se hubiese dedicado al fútbol? ¿Tienes alguna sospecha o ni idea? No, bueno, seguramente estuviera trabajando de lo que hubiera estudiado. Claro. Me llamaba la atención ser comunicador social. eh, y bueno, capaz estuviera transmitiendo partido de fútbol, no sé. Pero no sé. La verdad, si te digo algo, te estaría mintiendo y Claro. no me veo o no me vi nunca haciendo otra cosa. Ya, vale, profe, buenísimo. Nada, me queda simplemente agradecerte por la disposición, por esta charla muy buena. La verdad es que ha sido bastante agradable. Pensé en el 2021, a quién quería tener acá y lógicamente enseguida pensé en Fran Perlo porque yo me estoy formando como entrenador, te cuento. Yo jugué Ok, fútbol aquí en Panamá, eh, hasta segunda división llegué. Por ahí el tema familiar no fue tan cómodo, pero bueno, contándote un poco, sí. hice mi licencia en periodismo, quería seguir ligado al fútbol, o sea, todo lo que he hecho en mi vida, por eso te decía que comparto, es pasión a través del fútbol y me di cuenta que quería estar más cerca, que mi vocación de enseñar era importante, entonces como entrenador en formación, lógicamente me fijo mucho y veo mucho. Entonces me seducía, ¿no? Conversar contigo de fútbol, conocer un poco más tu historia y agradecido porque hayas pasado por aquí y que hayas sido tan gentil. Y nada, sería eso, No, Frank. hermano, como te digo, gracias a ti. Tenía muchas ganas pues, de estar ahí en tu programa y bueno, te mando un abrazo, agradecido por la nota y cuando quieras volvemos a hablar de fútbol.